Bueno, muchas gracias a la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana por organizar estas jornadas que están saliendo muy lindas. Y gracias, Ana, por dejarme participar y por ser tan generosa, siempre, con tus conocimientos. Bueno, y sí voy a hablar sobre la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas y voy a hacer una breve mención sobre algunas otras patologías no oncológicas, pero también ameritan preservación de la fertilidad. Primero vamos a definir lo que es la oncofertilidad. La oncofertilidad es una disciplina que funciona como un nexo entre la oncología y la medicina reproductiva, cuyo objetivo es básicamente proteger y preservar la fertilidad en pacientes jóvenes con cáncer que probablemente van a sobrevivir, y ahora vamos a ver por qué. Y esta diapositiva a mí me gusta mucho porque habla de algo que yo creo, de verdad, es que las buenas noticias y las malas noticias siempre van de la mano. Nunca las noticias son 100% buenas y ni las malas son 100% malas, como las personas. Entonces vamos a hablar permanentemente de buenas noticias y malas noticias que se dan como de la mano. Mala noticia es que tenemos un nivel de incidencia medio alto en cáncer en pacientes jóvenes. Esto, por favor, cabe destacar que son tasas globales. Por supuesto que cada enfermedad tiene su incidencia y sus tasas de mortalidad y de sobrevida, pero globalmente podemos decir que la sobrevida de pacientes menores de 40 años en nuestro país es mayor al 80%. Y esto se compara con tasas internacionales. Entonces, eso es una buena noticia. Y la realidad es que estos pacientes están enfermos, pero van a morir algún día, pero probablemente no va a ser de la enfermedad. Por lo tanto, nos tenemos que ocupar y preocupar por cómo van a vivir su vida cuando superen esta enfermedad. Otra buena noticia son los avances en la ciencia y en la medicina. Como pueden ver en esta imagen, los tratamientos de quimioterapia han avanzado muchísimo a lo largo de los años, desde los tratamientos con gas mostaza, que se hacían inicialmente, hasta los tratamientos con anticuerpos monoclonales y actualmente las terapias dirigidas, y esto ha marcado un declinar muy importante en la mortalidad por cáncer. Y esto es maravilloso. Pero, como todo, estos tratamientos, como otros también, tienen efectos colaterales, efectos adversos que aún no hemos podido controlar y que ocurren y tenemos que ocuparnos de ellos, como el efecto, bueno, todo el mundo conoce el efecto en la caída del pelo de los pacientes oncológicos, que es lo que más la población conoce y lo que más impacta porque se ve, pero también hay cosas que no se ven, como los efectos en la reproducción, tanto en mujeres como en varones. Básicamente los tratamientos gonadotóxicos tienen efectos sobre las células germinales de mujeres y varones. Ahora el doctor Montes va a hablar un poco más de lo que pasa en los varones, pero igual es importante contar. No sé si conocen a esto. ¿Alguien conoce quién es este hombre? ¿No? Se llama Lance Armstrong y es un ciclista muy conocido de Estados Unidos, que ganó el Tour de Francia en los años 90 y que fue el primer caso como popular y mediático de preservación de fertilidad. Este señor fue diagnosticado de cáncer de testículo estadio 3 y preservó muestras de semen, que es lo que se puede hacer con hombres que ya atravesaron la pubertad, y dio a conocer que lo había hecho, y ahí fue cuando se empezó a conocer un poco más que esto existía y que se podía hacer. Es un video muy lindo que me pasó Lidia, que yo lo quería mostrar porque me gusta mucho, y se ven los espermatozoides, por supuesto no son los de este señor, y eso básicamente es lo que podemos hacer por los varones que, repito, que ya atravesaron la pubertad. ¿Y qué pasa con las mujeres? Nosotros sabemos que la biología de la mujer es un poco más difícil en este aspecto y que la gametogénesis de las mujeres se da exclusivamente durante la vida fetal. Llegamos al máximo de óvulos que vamos a tener cuando todavía estamos en la panza de nuestra mamá, y en el momento de nacer tenemos aproximadamente 1 millón de óvulos. Eso varía, por supuesto, entre 500.000 y 2 millones según la mujer. Y los efectos gonadotóxicos, especialmente de la quimioterapia, para ser breve y no meterme en un terreno que además es complejo y que no es el concepto que quiero dar solamente durante la charla de hoy, es que lo que hace el efecto de la quimioterapia es activar muchos folículos primordiales, o sea, romper el balance que hay naturalmente en la fisiología del ovario, y activar muchos folículos y llevarlos directamente a la apoptosis. Y cuando no los lleva a la apoptosis, muchas veces genera lesiones en la información genética de esos óvulos que hacen que, por más que conserve después una reserva ovárica aceptable la paciente, muchos óvulos no van a ser de buena calidad. Perfecto.
Bueno, de nuevo, hay varios tratamientos que tienen efecto en la capacidad reproductiva de las mujeres, los tratamientos quirúrgicos, la radioterapia y la quimioterapia, y estos van a actuar en diferentes áreas tanto del eje hipófiso hipotálamo gonadal como del útero o de los ovarios, llevando tanto una insuficiencia ovárica prematura como alteraciones en la funcionalidad uterina o las pacientes que sí se pueden embarazar pueden tener embarazos anormales por los efectos de los tratamientos que recibieron, y llevándolas tanto a una infertilidad como a una esterilidad. Primero, mencionar brevemente lo que hace la quimioterapia. La quimioterapia tiene un efecto que está asociado siempre, o sea, nosotros no podemos deducir que porque recibió quimioterapia va a ser infértil, siempre va a estar asociado a la droga que reciba. No todas las drogas tienen los mismos efectos. Yo ahora no me voy a detener en hablar cada droga cuál es el efecto que tiene, pero podemos conversarlo más tarde si alguien quiere. Las dosis y la enfermedad de base que tenga la paciente y, por supuesto, la edad. No es lo mismo una paciente joven de 20 y pocos años y una paciente que está cerca de los 40, el efecto que va a tener por el tratamiento en su reserva ovárica. Y si va a tener o no una insuficiencia ovárica prematura. Destacar sí que el agente más gonadotóxico que se utiliza para los tratamientos oncológicos es la ciclofosfamida. También depende la dosis que se utilice, qué repercusión va a tener en la reserva ovárica, pero es lo que tenemos que tener presente ya que se usa mucho en nuestro medio. La radioterapia tiene un efecto distinto, si bien se necesitan solamente 2 grays para tener un efecto en el futuro reproductivo, también depende mucho de la zona que se irradia. Por supuesto que la radioterapia que se dirige al cerebro o a la pelvis tiene un efecto peor, y las dosis y la edad también de la paciente que la recibe. Entonces nos vemos obligados a recurrir y necesitamos utilizar técnicas de preservación de fertilidad para ofrecerles a estas pacientes. Sabemos, porque hay muchos trabajos publicados, que la infertilidad causada por tratamientos oncológicos genera mucho estrés psicológico y disminución de la calidad de vida de las pacientes. Entonces, es nuestra obligación moral de todos los médicos referir a especialistas cuando captamos este tipo de pacientes y no suponer o dar opiniones personales cuando no tenemos el conocimiento para tratarlas. La preservación de la fertilidad no tiene un impacto negativo en la recurrencia de la enfermedad, y esto es algo que tiene que quedar claro. Muchas veces la gente supone, y vamos a hablar después específicamente del cáncer de mama, qué es lo que pasa con los cánceres que son hormonosensibles. No hay ningún estudio que haya demostrado un aumento en el riesgo de recurrencia luego de ciclos de estimulación ovárica y subsecuente embarazo. Y esto tiene que quedar claro, porque es el concepto más importante de la charla de hoy. Y esta imagen a mí me gusta mucho porque me parece que representa lo que hace la oncofertilidad. Nos enfrentamos a un paciente que, como dijo María Sol en su charla, que me fascinó, nos enfrentamos a un paciente que nadie se ve enfermo, nadie piensa que se va a enfermar, nadie piensa que se va a morir, pero lo abordamos y enfrentamos al paciente a esta realidad, a esta posibilidad, que inevitablemente, por más que nosotros rápidamente hablemos de las tasas de sobrevida, el paciente le decimos cáncer y piensa que se puede morir. Pero al mismo tiempo, si bien les decimos que ese tratamiento puede tener un efecto adverso que no queremos que ocurra, les estamos hablando de la vida. Les estamos diciendo, creemos que vas a vivir, creemos que vas a superar esta enfermedad y nos tenemos que preocupar y ocupar de cómo vas a vivir tu futuro una vez que superes la enfermedad. ¿Cuáles son las barreras en la aplicación y en el uso de la oncofertilidad? Muchos estudios se han realizado porque es una obviedad que menos del 40% de las pacientes son derivadas a especialistas. Entonces, varios grupos científicos han hecho trabajos y han publicado trabajos donde hacen encuestas a los médicos tratantes y preguntan por qué, preguntan si derivan a los pacientes y la mayoría de los oncólogos o cirujanos dice francamente que no las deriva y les preguntan por qué. Entonces, lo más importante es fallas en la comunicación. Muchos asumen desinterés en las pacientes, hacen como una deducción personal de que a la paciente no le va a interesar, no sabemos basado en qué, pero muchos profesionales se basan en la edad de las mujeres. La consideración personal de si una mujer es grande o chica para tener un hijo no debería interferir. Si nosotros estamos frente a una paciente que está en edad reproductiva, nosotros hablamos del efecto que tiene este tratamiento, no deducimos capaz que quiere, capaz que no quiere tener hijos, capaz que se siente muy grande o capaz que no. Asumir que la paciente tiene su paridad satisfecha. Las mujeres y los hombres tienen que tener la cantidad de hijos que quieran tener. Nosotros no podemos decidir si ya tiene 2 o ya tiene 1. Bueno, por suerte ya tiene 1, nos olvidamos del tema y destruimos su reserva ovárica. No, nosotros le tenemos que preguntar a las pacientes qué deseos tienen y cuáles son sus planes. Si quiere tener 4 hijos, tiene derecho y lo puede hacer. Si tiene o no pareja, esto ni que hablar, que las personas no necesitan tener pareja para tener hijos, y además esto es un momento de la vida, esas personas pueden tener parejas más adelante si querer recurrir a la preservación de la fertilidad para formar una familia luego de la enfermedad.
o asumir que la paciente no va a requerir tratamiento adyuvante. Esto también es importante porque hay muchas personas en el personal de salud que se hacen cargo de estas pacientes, entonces a veces las ve un cirujano y piensa que por las características del tumor que él o ella evaluaron no va a tener que recibir terapia adyuvante, y esto no es así, porque muchas veces sí la necesita y en el momento de empezar a recibirla ya la paciente no se abordó este tema de la preservación de la fertilidad. Cuando a veces me han invitado a hablar con médicos, oncólogos, mastólogos sobre esta enfermedad, y muchas veces me han dicho que cuando se da la instancia de preguntas me dicen no, porque hablar de esto es como un balde de agua fría. Y a mí me parece que el balde de agua fría es el cáncer, no la preservación de la fertilidad. Entonces, nada, parar un poco y pensar, bueno, sí, tenemos que además hablarles de algo que puede ser negativo, pero ofrecerles una solución. Barreras o mitos. Hay dos mitos, para mí son mitos, que muchos profesionales de la salud le dicen a los pacientes, porque a mí me llegan y sé que es así. Una es que cuando las pacientes directamente preguntan sobre la posibilidad de preservar su fertilidad, les dicen que eso no se aplica porque va a generar muchas demoras en el inicio del tratamiento por el tiempo que lleva la estimulación ovárica, en el caso de que sea una preservación de ovocitos, o que la estimulación hormonal va a ser un factor de riesgo para su enfermedad. Esto no es cierto. Una de las cosas es que hay muchos trabajos publicados donde los que saben algo de reproducción, y lo digo brevemente, nosotros empezamos los ciclos de estimulación en las pacientes los primeros días del ciclo. En el caso de estas pacientes nosotros los empezamos cuando las captamos, no esperamos a que menstrue y ahí empezamos el ciclo de estimulación, porque obviamente no queremos perder todo ese tiempo. Se puede hacer y hay muchos trabajos publicados que muestran buenos resultados en la cantidad de óvulos que se obtienen. Y por otro lado también hay muchos trabajos publicados, puse esto porque es una revisión sistemática que aborda un montón de trabajos, que hablan de la seguridad en la estimulación ovárica controlada para preservar la fertilidad en pacientes especialmente con cáncer de mama, que son las que más preocupan por los tumores hormonosensibles. Entonces, eso no es así. Y después también es una realidad que a muchos pacientes sí se les ofrece técnicas de preservación de la fertilidad, pero se niegan a recibirlas. Y eso también muchos estudios fueron a preguntar y a interrogar por qué. Primero que nada, un concepto que es que la mayoría se arrepienten. Y las que no lo hacen cuentan que fue o por miedo, porque también cuando se les transmitió las posibilidades no les hablaron con mucha seguridad sobre si fuera una buena idea o no hacerlo, o por desinformación, porque se abordó ese tema por arriba y después dicen que ellas en ese momento estaban muy angustiadas y que tampoco preguntaron mucho más. Y este factor que es el más importante de todos para hablar hoy acá con ustedes, que es el económico. Estos tratamientos son costosos. Y entonces, otra vez, nos enfrentamos a buenas noticias y malas noticias. La buena es que tenemos una ley de reproducción asistida en nuestro país que ha dado muchísimas oportunidades a las personas en nuestro país de poder ser padres y madres, y por las cuales todos tenemos que estar más que agradecidos. Pero es una ley que está incompleta, que no solamente le falta una pieza, le faltan algunas otras, pero en este punto, en mi opinión, le falta una parte fundamental, que es la financiación de los tratamientos oncológicos, de la preservación de la fertilidad para las pacientes oncológicas. Entonces, las pacientes que van a preservar su fertilidad requieren un abordaje multidisciplinario. Tiene que estar el especialista, ya sea un hematólogo, urólogo, el especialista que trate a la paciente según la patología que tenga, especialistas en reproducción, por supuesto, en salud mental, ni que hablar, y en enfermería, que conozcan y que sepan trabajar con estas pacientes. Y a mí me importa transmitirles el concepto del navegador de pacientes, que no sé si lo han sentido nombrar, pero esta es una persona que va a guiar y se va a poner el paciente al hombro y lo va a ir llevando por las diferentes interconsultas. Muchas veces nosotros pensamos que, es verdad, todos los que trabajamos tanto en sistema mutual como en salud pública, las derivaciones a especialistas son muy lentas. Muchas veces tenemos que esperar semanas o meses para ver un especialista. No es lo que va a ocurrir con estas pacientes. Obviamente, si nosotros tenemos que hacer una derivación de oncólogo a especialista en reproducción, va a ser de un día para el otro o de 1 a 2 días, pero no va a ser de meses. Tiene que haber una persona que se ocupe de trasladar y llevar a este paciente por los diferentes consultorios y para que pueda empezar su tratamiento lo más rápido posible. Y ni que hablar que siempre tratamos de que el tratamiento de preservación se haga antes del inicio del tratamiento oncológico. Entonces, esta imagen muestra los diferentes tratamientos, tanto radioterapia a nivel cerebral y a nivel de la pelvis, las cirugías y la quimioterapia, y tenemos técnicas para ofrecer de preservación de fertilidad, tanto establecidas como experimentales. Puede ser proteger directamente de la radioterapia los órganos pélvicos, hacer una transposición de los ovarios, la preservación de ovocitos o embriones, ahora vamos a hablar de la diferencia, y
Técnicas experimentales son la supresión gonadal, que ahora las vamos a mencionar brevemente todas, la criopreservación de tejido ovárico y la maduración in vitro. Esta imagen, que se ve muy mal, muestra más o menos las opciones que tenemos, y también destacar que también es una opción no hacer nada, tanto porque no lo ofrecimos o porque la paciente se negó a recibir tratamiento de preservación de fertilidad, y en ese caso pueden pasar dos cosas. La paciente puede ser que se embarace espontáneamente porque no es una certeza que no va a poder tener hijos, o puede ser que tenga que recurrir a óvulos donados en el futuro. También puede ser que elija el camino de la adopción, pero no quiero poner en la misma escala la ovodonación con la adopción porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y después después tenemos los otros métodos que vamos a abordar ahora rápidamente. Las cirugías conservadoras, esta imagen de STOP está buena porque antes nadie pensaba en la futura reproducción de estas pacientes, entonces hacían tratamientos muy agresivos, quirúrgicos, en pacientes que capaz que no los necesitaban. Ahora en las pacientes con cáncer de cuello uterino en estadios iniciales, hasta el 1B1, se puede hacer lo que se llama traquelectomía, que es básicamente la amputación del cuello, con linfadenectomía laparoscópica, y así conservar el útero, y esas pacientes pueden embarazarse. Y a su vez, varios tipos de cánceres de ovario que en estadios iniciales, y cuando no pensamos que hay enfermedad metastásica, lo mismo, conservar el ovario contralateral y el útero y hacer una linfadenectomía, o sea, estadificar a la paciente, y si está todo bien, permitirle que tenga un embarazo y quizás después completar la cirugía, pero no ir directamente a llevarnos todo. La criopreservación de ovocitos y embriones, hubo muchos avances en los tratamientos de estimulación hormonal, por lo que hoy podemos pensar perfectamente en ofrecerle este tratamiento a las pacientes. Y a la hora de decidir entre si preservamos ovocitos o embriones, si bien acá tenemos todos muy incorporado la preservación de ovocitos, yo quiero contarles que la preservación de ovocitos no es más considerada experimental desde el año 2012, o sea, tampoco hace tanto tiempo. Antes lo que estaba estandarizado era la preservación de embriones. Las pacientes, si tenían pareja, podían decidir preservar los embriones o podían fertilizar sus óvulos con semen de donante, porque no había tanto conocimiento con la seguridad de la preservación de ovocitos. Hoy nosotros, por supuesto, aconsejamos la preservación de ovocitos y no de embriones, porque nosotros nunca sabemos qué va a pasar con una pareja en la vida misma, y mucho menos en una pareja que atraviesa una situación tan estresante como un tratamiento oncológico en uno de ellos. La otra opción es administrar agonistas de GnRH, que para esto hay evidencia limitada. O sea, hay muchos trabajos publicados, algunos han demostrado que es efectivo, otros que no tanto, y esto lo que sugiere básicamente es la supresión de la función ovárica temporal durante el tratamiento de quimioterapia. Se puede utilizar como acompañando otro tratamiento. Sigue siendo experimental, pero por ejemplo, una paciente que ya preservó ovocitos y que va a recibir quimioterapia, podemos administrarle esta medicación y capaz que tenemos un efecto protector. Además, sobre todo para conservar también la función hormonal, que no es menor. Y la criopreservación de tejido ovárico es básicamente la oforectomía total o parcial, y después realizar un autotrasplante ortotópico o heterotópico para también restablecer la función reproductiva y la función hormonal. Esta es una técnica que se usa especialmente en niñas, en mujeres que no han atravesado la pubertad y en mujeres que no pueden dilatar el inicio del tratamiento. Y yo quiero detenerme un segundito acá porque me parece que es muy importante que todo el mundo sepa que en nuestro país a las niñas no les estamos ofreciendo ningún tipo de tratamiento de preservación de fertilidad, ni siquiera muchas saben que van a ver su futuro reproductivo comprometido por los tratamientos. Son niñas, pero esas niñas habitualmente tienen padres y estamos obligados a hablar de esto. ¿Por qué? Porque las tasas de sobrevida de niños con cáncer en nuestro país son mayores al 80%. Entonces estos niños van a ser adultos y nos van a venir a reprochar que no van a poder tener hijos porque no hicimos nada por ayudarlos. Y esta es la imagen de una mujer adulta que sobrevivió un cáncer infantil. Este trabajo es el trabajo más importante que se hizo con respecto a esto, que se hizo un seguimiento de más de 10.000 niños que sobrevivieron al cáncer y se estudió su capacidad reproductiva comparándolos con sus hermanos. O sea, no puede ser más bien hecho. Y acá se ve claramente la diferencia entre los sobrevivientes y sus hermanos en su capacidad reproductiva. Las gráficas de arriba muestran las tasas de embarazo y nacidos vivos desde los 15 años hasta los 45, y las de abajo muestran desde los 30 hasta los 45, y se ve que si bien estos pacientes no muestran una insuficiencia ovárica prematura inmediata, en los años sí van a tener una insuficiencia ovárica prematura algún día, o sea, van a tener su menopausia antes que la población normal.
Esto es simplemente para mostrarles imágenes de cómo se trabaja en el tejido, que se fracciona, se guarda en forma laminar y ahí en las últimas imágenes muestran cómo se reimplanta. Si se hace solamente la resección de la corteza, se vuelve a poner la corteza ovárica sobre la médula y si se sacó todo el ovárico, se ponen láminas de tejido en la fosita ovárica. Simplemente para que lo sepan. Y también que sepan que no es ciencia ficción, que se usa y que ya hay más de 200 nacimientos alrededor del mundo de reimplantes de tejido ovárico. Quiero destacar algo con respecto a la infertilidad por factor uterino absoluto. Esto se puede dar también por otras causas genéticas, pero me quiero orientar en el cáncer puntualmente, que fue para lo que vine a hablar. A veces hay que hacer histerectomías por patologías malignas, tanto endometriales como cervicales. Y estas pacientes tienen dos opciones. Una es el trasplante uterino, que no se hace en nuestro país, no conozco a nadie que lo haga. Y otra es la subrogación uterina. Y yo quiero destacar, como dijo María Sol también en su charla, que también esto me encantó, que es que nuestra ley hay que reverla en este aspecto, porque es muy difícil que las pacientes solamente puedan recurrir a un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad o de su pareja. Es muy delicado, no me voy a poner ahora a hablar de, por supuesto que todos debemos de pensar diferente respecto a esto, pero me parece que es algo que sería muy importante rever con respecto a la ley de reproducción asistida en nuestro país. Unas palabras acerca del embarazo y el cáncer de mama, que es lo que más preocupa a los profesionales. El embarazo luego del cáncer de mama tiene que ser considerado seguro. Hay muchos trabajos ya que han demostrado la seguridad. Si bien no hay trabajos prospectivos, se está llevando a cabo en este momento el primero, que es el estudio Positive, que no vamos a tener los resultados hasta los próximos 5 o 10 años, así que hasta ahora nos basamos en lo que ya hay publicado y sabemos que es seguro. No hay diferencias en las tasas de sobrevida, en el tiempo libre de enfermedad o en las tasas de recurrencia como consecuencia del embarazo después del cáncer de mama. O sea, el cáncer de mama, primero que nada, es traicionero y eso es así. Nosotros no hablamos de curación en el cáncer de mama, nosotros no le podemos decir a las pacientes, embarazate que nunca más vas a tener cáncer de mama. Sí puede ser que lo tenga, pero no va a ser por el embarazo, y eso tiene que quedar claro. Por eso es que hay muchos trabajos publicados que hablan de la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de mama y de cómo controlar el embarazo de estas pacientes. Quiero destacar también que cuando nosotros nos contactan para preservación de fertilidad en este tipo de pacientes, nosotros les damos una medicación que se llama letrozol, que lo que hace es, nosotros acompañamos el tratamiento con esta medicación y evitamos los ascensos bruscos en los niveles de estradiol, que es lo que más le tiene miedo la gente respecto a que si puede tener un efecto nocivo por el tipo de tumor, si tienen tumores hormonosensibles. Pero también quiero destacar que los niveles de estrógenos en el embarazo, especialmente en el tercer trimestre, aumentan muchísimo más y por mucho más tiempo de lo que van a aumentar durante la estimulación. Así que si las estamos incentivando a que preserven la fertilidad es porque pensamos que está bien que se puedan embarazar. Quiero destacar a las pacientes y los pacientes que tienen mutaciones genéticas. Todos conocemos las mutaciones, especialmente las mutaciones de los genes BRCA y el síndrome de Lynch. Estas son enfermedades autosómicas dominantes que son transmisibles a la descendencia. Y yo quiero destacar que hoy tenemos posibilidades de evitar esta transmisión, sometiendo a estos pacientes a técnicas de reproducción asistida y haciendo estudios genéticos de los embriones, puntualmente diagnósticos genéticos de los embriones. Esto es algo que es maravilloso, que tenemos que estar agradecidos que lo podemos hacer. Se puede hacer en nuestro país, hay gente formada para realizarlo, pero otra vez está el problema de los costos. Es un procedimiento que es caro y acá me parece que la ley también tendría que rever la posibilidad de costear estos tratamientos. ¿Por qué? Porque si bien son pocos los pacientes, capaz que alguien puede decir, bueno, pero tampoco son tantos. O también me han dicho, bueno, pero si vamos a empezar a manipular la información genética de los embriones, eso me parece un disparate, porque acá estamos hablando de hacerlo por el bien, de dejar de transmitir una enfermedad que va a generar que pacientes de 30, 40 años tengan cáncer y se mueran por eso. Lo último que les quiero decir es respecto a la expansión del término oncofertilidad, es que hay otras enfermedades además del cáncer, como las enfermedades médicas complejas, por ejemplo el lupus con nefritis lúpica, que se trata también con ciclofosfamida, y otras enfermedades autoinmunes, y la población transgénero, que se va a someter a tratamientos de hormonoterapia y también va a tener muy difícil tener hijos con gametos propios. Uno puede decir, pero esa gente no va a querer, no sabemos, y también antes de darles el tratamiento tenemos que hablarles y explicarles que no van a poder tener hijos con sus gametos. Y también quiero mencionar, si bien estoy hablando de preservación, de que pueden haber pacientes que superen el cáncer y no se quieran embarazar, y a esas les tenemos que hablar de anticoncepción, obviamente.
Entonces, antes de la ley, esta era la realidad. La gente con mayor poder adquisitivo y que tenía dinero para pagar sus tratamientos podía acceder a tratamientos de reproducción asistida para poder tener hijos. Hoy, gracias a la ley, esto no es así y esta es una excelente noticia. Pero si tenemos que pedir un deseo para la Semana de Fertilidad del año 2020, ojalá estemos todos acá de nuevo y yo pueda hacer una presentación mostrando esta diapositiva con los diarios uruguayos, La Diaria, La República, El País, El Observador, diciendo que en Uruguay se financian los tratamientos de preservación de fertilidad en los pacientes con cáncer. Gracias. Dana, como siempre, muchísimas gracias. Espera un minutito. Puede que haya consultas del auditorio. Y bueno, estamos esperando preguntas para poder responderlas. Quería señalarte que el video que vimos al principio es de una paciente que está aquí sentada y que, como ella dijo, no se le informó que esto existía, como a la enorme mayoría de los pacientes que no se les informa. Tú dijiste muy bien, el paciente puede no querer, pero para no querer tiene que ser informado. Entonces, con la información correcta, porque una cosa es que decir, mira que podés preservar la fertilidad, pero bueno, no sé qué riesgos puede tener. Otra cosa es decir, anda, habla con esta persona que se dedica a esto y que te dé la información y después decidís si querés o no querés. O sea, la resolución informada es a eso a lo que apuntamos. Creo que nuestra ley, y ahí te voy a corregir, creo que nuestra ley es muy buena, habla de la preservación de la fertilidad, lo pone como un deber del Estado, habla de la criopreservación de gametos y habla del diagnóstico genético preimplantacional. Quien no tomó el guante respecto a eso fue la reglamentación. En la reglamentación ni siquiera se nombra. Y por supuesto, en la normativa del Fondo Nacional de Recursos, por ende, no se incluye. Y eso es una de las cosas que a partir de esta semana nosotros vamos a pedir. Bueno, preguntas. Buenos días para todos. Primero que nada, felicitar a Dana por esta excelente exposición. Yo soy oncóloga y trabajo como asistente en el servicio de oncología y nos extendieron la invitación y me parece una instancia súper rica y desde ya quiero invitarte formalmente para que podamos reproducir estas cosas en el ámbito oncológico porque es totalmente verdad. Los oncólogos tendemos muchas veces a hacernos cargo de esto que también forma parte de lo que es una atención integral del paciente. Muchas veces damos por hecho que tienen paridad satisfecha porque tienen 1 o 2 hijos y es muy correcto como Dana lo dejó claro. O sea, nosotros no somos nadie para decidir si el paciente o la paciente tiene una paridad satisfecha. Lo que sí muchas veces sucede es que cuando llegan a consulta por primera vez con el oncólogo, ya tuvieron por lo general su cirugía, si estamos hablando de un tratamiento curativo y vamos a realizar un tratamiento adyuvante. Por lo general se esperan las que son 3-4 semanas, en lo que normalmente, tanto en el ámbito público como privado, suele estar el resultado de una anatomía patológica, y ahí coincide con la primera consulta con el oncólogo. Y bueno, muchas veces lo que sucede es que por algunas otras cosas también van pasando los tiempos y se van ajustando un poco las necesidades de empezar en tiempo y forma con un tratamiento adyuvante. Y eso es lo que lleva a muchos oncólogos a decir, no, tenemos que arrancar ya y se pierden estas instancias de poder derivar. Y mi pregunta es más o menos cuánto tiempo conlleva el hecho de estimular los óvulos y poder preservar ya sea tejido ovárico o lo que se vaya a preservar. Por ahí viene mi pregunta. Contesta así, ¿no? Contesta porque se está filmando. Ah, está. Gracias. Gracias, Clarita. La estimulación hormonal puede llevar entre 8 y 12 días.
Y está perfecto lo que vos decís, es verdad. A veces cuando les llega a ustedes, ya los pacientes tienen que empezar. El tema es que son los cirujanos también a los que nosotros queremos llegar. Antes de que, mientras en ese tiempo que la paciente está esperando que vio el cirujano y tiene que ver el oncólogo, ahí podemos aprovechar. O están esperando el resultado de una biopsia. Me pasó muchas veces por consultas de pacientes que están esperando, y ese es el momento que nosotros tenemos que aprovechar. Porque tenemos al menos una idea de que es muchísimo más tiempo, o es lo que se nos dice, y con esto nosotros muchas veces es el tiempo que demoramos entre que vemos, pedimos la paraclínica para empezar a coordinar. Totalmente. Es así. Es totalmente... Y ya que traes el tema de los tiempos, también una cosa que a mí me parece importante destacar es en las niñas, lo mismo, que no les estamos ofreciendo nada, y que hace poco tuve una conversación con alguien que trabaja mucho en esto y me dice, no, pero esto no es para hablar de esto, porque son urgencias, no es verdad, y en el momento que llevan a bloque a una paciente para colocar un portacat, ahí les podemos sacar un ovario y el otro día pueden empezar el tratamiento, así que no, realmente no es verdad. Además, como tú dijiste, no tenemos que esperar a que menstrue. Empezamos la estimulación en cualquier momento del ciclo y los resultados son exactamente iguales, son iguales de buenos. ¿Más preguntas? Lidia. Una consideración también. Debería estar en los consentimientos informados de los tratamientos oncológicos y quirúrgicos que van a intervenir sobre la reproducción, ¿verdad? Debería estar firmado por el paciente de que fue informado y luego que decida. Debería estar ya en el consentimiento, entonces. Así nadie se olvida después de comunicárselo. Se puede hacer una estimulación ovárica o más de una, porque se le pueden recuperar los ovocitos e inmediatamente empezar con la segunda estimulación ovárica si fueron pocos óvulos. La tasa de recuperación de ovocitos vitrificados es del 95%. O sea que si recuperamos 10 óvulos en una paciente, es probable que tengamos 9 óvulos luego aptos para hacer una reproducción asistida. O sea que material suficiente hay. El único problema es las prepúberes, ¿verdad? Que ahí sí habría que hacerle una laparoscopía para poder sacar una cuña del ovario o tal vez un ovario para preservar el tejido ovárico. Pero todo eso se puede hacer. Eso que dice Lidia del consentimiento informado, sin duda. O sea, esto tiene que ser parte del consentimiento informado. Yo tenía una diapositiva que hablaba del consentimiento informado, pero la saqué porque me retaron porque la presentación era muy larga en mi casa, pero es una realidad. Tiene que ser parte del consentimiento informado. No, Ana, no, mi hermana. ¿Más preguntas? Aprovechen porque es una instancia importante. Aspectos muy interesantes aparecieron hoy que tienen que ver con cómo situamos el punto de vista, si lo situamos desde el profesional o si lo situamos desde el objetivo último de todo acto médico, que creo que es el paciente. Y tenemos una ley, un Sistema Nacional Integrado de Salud, que pretende que los pacientes, los usuarios, ya no más pacientes, tengan una voz informada con conceptos de bioética que deben estar permeados en los dos aspectos, ¿verdad? Tanto del lado de los profesionales como del paciente. Porque el usuario solo, con el reclamo de ser incluido en un consentimiento informado, no pesa cuando la idea del profesional es que el profesional decide acerca del paciente, como si fuera paciente y no un usuario. Dana, una pregunta te voy a hacer yo. He leído que solo el hecho de preservar la fertilidad, o sea, de encarar ese acto, digamos, repercute sobre el tratamiento oncológico en sí, desde el punto de vista psicoanímico. Sí, es así. Hay trabajos publicados que muestran una mayor tasa de sobrevida a 5 años en pacientes que realizaron preservación de la fertilidad. Ni que hablar que estudios que tienen que ver con la evaluación de salud mental de estas pacientes, cómo llevan adelante la superación y resiliencia y cómo se recomponen bastante más rápido una vez que recurrieron a técnicas de preservación. Y otra cosa que no es menor es las tasas de arrepentimiento en las pacientes que no lo hicieron. Es muy alta.
Otra consulta. Me hablaste algo de que se está proyectando una ley. Quería que explicaras un poquito eso. Sí. Bueno, en realidad tiene que ver con eso. Primero con la obligación de todos los oncólogos y cirujanos que tratan a estas pacientes que esto sea parte del consentimiento informado. Lo mismo, por ejemplo, me viene a la mente cosas que yo viví como residente, que no fue hace tanto tiempo, pacientes que iniciando mi residencia tuvimos tratamientos quirúrgicos mucho más agresivos y que ya finalizando la residencia casi 3 años después fuimos mucho más conservadores. Entonces, eso no debería ser parte de la opinión personal del que trata a la paciente. Eso tiene que estar estandarizado y nosotros nos tenemos que guiar por protocolos, y si no tenemos protocolos nacionales, por protocolos internacionales. Tal cáncer en determinado estadio se trata de esta manera. Y no, a mí me parece que podríamos conservar el ovario porque me parece que sí, o porque tiene pinta de estar bien. No, hay guías, hay pautas que nosotros podemos seguir, y si no pudimos desarrollar las propias, bueno, utilizaremos las internacionales hasta que tengamos las nuestras. Entonces, que todas estas pequeñas cosas, como el consentimiento informado o el tratamiento quirúrgico de estas pacientes, sean parte de una ley. Y por otro lado, estamos desarrollando con un grupo de personas, estoy yo y está Natalie Barrera y otras personas que están vinculadas a la reproducción, para trabajar y que sea también ley cubrir los tratamientos y obligar a los profesionales a ofrecer los tratamientos de preservación de fertilidad en la población pediátrica. Tanto en nenas como en varones. En varones yo no me quise meter en este terreno porque es muy experimental, pero sí se hace preservación de tejido testicular. Se hacen biopsias testiculares en varones. Está en fase absolutamente experimental y recién este año hubo el primer nacimiento en un modelo animal, en monos, a partir de preservación de tejido testicular prepuberal, pero igualmente a mí me parece que hay que ofrecerlo, porque no sabemos qué va a pasar de acá a 20 años, qué posibilidades vamos a tener nosotros de ofrecerles a estos niños que después van a ser hombres y no van a poder tener hijos. Entonces, si tenemos cobertura, obviamente si nosotros tenemos que decirle a una persona que tiene que hacerse una biopsia testicular, que lo tiene que pagar y que además no tenemos nada para ofrecerle, que probablemente igual no pueda tener hijos, no es negocio para nadie. Pero si logramos cobertura de este tipo de tratamientos, nosotros lo ofrecemos, lo hacemos, y mientras trabajamos muy duro para desarrollar esta tecnología y poder ofrecerle a esos futuros hombres la posibilidad de ser padres. Bueno, Dana, muchas gracias.